Jóvenes y señoritas de tercero de secundaria, bienvenidos a la clase de comunicación. En esta oportunidad vamos a hacer un tema bastante peculiar, es la entrevista. Este tema les va a permitir trabajar en casa hoy en la tarde con algún familiar, porque ustedes el resultado de esta clase es que van a poder hacer una entrevista. Ya, vamos a empezar con la reflexión. Le pregunto a Antonella, y Antonella, vamos a empezar contigo. ¿Te parecen atractivas las entrevistas que se publican en las revistas o en los periódicos respecto a los problemas del planeta, Antonella? ¿Son llamativas, son atractivas para ti? Me gustaría escucharte, por favor. ¿Qué hace llamativo para ti esas entrevistas? O sea, ¿por qué te parecen atractivas o llamativas? Muy bien, te llama la atención el tema con respecto a la contaminación, sobre todo de los animales, no solamente de las plantas. La verdad, chicos, es que a mi parecer, también son atractivas, porque las personas que generalmente son entrevistados por estos temas son personas que conocen el tema, son personas que han investigado, que han hecho algún estudio sobre sobre el tema que les están entrevistando, ¿no? Ahora le pregunto a Celeste. Celeste, ¿alguna vez has tenido la oportunidad de leer o tal vez hacer una entrevista sobre el medio ambiente? Muy bien, te has leído. ¿Nos podrías comentar un poquito de repente lo que recuerdas acerca de lo que habías leído? A grandes rasgos. Muy bien, ¿ves? Ahí vamos a decir que lo interesante o lo atractivo de esa entrevista que Celeste nos comenta era que el señor finalmente dio tips, ¿no? Le preguntan cómo es la condición de las playas y luego él termina, bueno, sus respuestas, pero da tips de cómo podemos mantener limpio. Gracias, Celeste. Ahora le pregunto a Paulita. Paola, si tú tuvieras la oportunidad de preguntar a alguien, ¿ya? Con respecto al medio ambiente, ¿qué pregunta le hicieras? O sea, si estamos hablando de la conservación del medio ambiente, ¿qué pregunta plantearías, hijita? A ver, me gustaría que nos comentes. Así, lo que te viene así al momento. ¿Cuál sería la pregunta que tú harías, Paulita? Si hablamos del medio, ¿cómo qué contamina más al medio ambiente? No te logré escuchar bien. Por favor, te agradecería si podrías repetir nuevamente. Muy bien. ¿Qué hacer para ya no contaminar más el medio ambiente? Es la pregunta que haría Paola. Antonella, gracias, Paulita. ¿Tú tienes alguna otra pregunta, Celeste, Carelli, Jan? ¿Qué preguntaría? Ya tenemos ahí la opción de Paola. Ahora les pregunto a ustedes, Antonella. Yo haría la siguiente pregunta, chicos. Si los seres humanos cambiamos nuestros hábitos, ¿podríamos conservar o podríamos preservar el medio ambiente?
Esa sería la pregunta que yo realizaría si tuviera la oportunidad de hacer una entrevista. Antonella, ¿tú ya tienes una pregunta? No, todavía no, ya Antonella. Muy bien. Miren, chicos, ¿por qué les hago estas preguntas? Porque les decía que nosotros hoy en la tarde vamos a hacer una entrevista a algún familiar. Pero para eso queremos aprender primero qué es una entrevista. Una entrevista es un género textual, ¿ya? En la que se da a conocer no solamente ideas, sino también la opinión de una o más personas sobre un determinado tema. Ahora, una entrevista es muy eficaz porque te ayuda a obtener datos importantes acerca de lo que piensa la persona entrevistada sobre el tema que están tratando. Por eso es que en una entrevista intervienen dos participantes. O sea, vamos a darle dos nombres. Está el entrevistador y está el entrevistado. ¿Quién es el entrevistador? El entrevistador es la persona que se encarga de realizar las preguntas, de formular las preguntas que se va a hacer al entrevistado. ¿Quién es el entrevistado? El entrevistado viene a ser una persona que conoce el tema que se va a tratar y que se va a encargar de responder las preguntas que el entrevistador le propone. Ahora, ¿cuáles son las características de ambos? En primer lugar, tenemos al entrevistador o entrevistadora. Es quien va a dirigir la entrevista. Este debe conocer el tema y el clima o el ambiente donde se desarrolla una entrevista debe tener un clima cordial que va a ser propiciado por el entrevistador. Ahora, las preguntas que hace el entrevistador deben ser preguntas sencillas, preguntas claras, para que las personas que estén presenciando esta entrevista o lean esta entrevista puedan entenderlo también. Ahora, el entrevistador va a ser quien aborda gradualmente al entrevistado con preguntas sobre el tema que se va a tratar. Y a la vez es la persona que escucha atentamente a las respuestas que emite el entrevistado. La característica que prima en el entrevistador es que debe ser muy hábil y muy cordial al momento de replantear o al momento de hacer sus preguntas. Y por otro lado está el entrevistado. ¿Quién es el entrevistado? Es la persona de quien queremos conocer su punto de vista de un tema y es la persona que se va a encargar de responder cada pregunta elaborada por el entrevistador. El entrevistado debe ser una persona con experiencia en el tema que se está tratando, no solo por la vivencia, sino por la investigación que puede haber realizado sobre el tema. Ahora, ¿cuáles son las partes o cuál es la estructura que presenta una entrevista? En primer lugar está el título. Toda entrevista debe tener un título. ¿Está bien? Y este título se va a mencionar o se va a reproducir textualmente en cualquier parte, ¿ya? En cualquier momento de la entrevista. ¿Para qué? Para llamar la atención. También se puede enfatizar, o sea, con el título que tú le pones a una entrevista, debe enfatizar alguna cualidad o algún dato importante del entrevistado. Luego del título viene la introducción. La introducción es un párrafo donde se va a presentar brevemente al entrevistado. En esta presentación que tú vas a hacer, incluye datos biográficos que pueden ser el lugar de nacimiento, su nombre completo, los cargos o títulos que posee y la ocupación actual del entrevistado. En un párrafo das esos datos. Porque después del cuerpo de la entrevista. El cuerpo de la entrevista abarca todas las preguntas y respuestas que se ha elaborado. Estas
Esas preguntas elaboradas deben ser interesantes para el público, deben transmitir experiencias del entrevistado y deben tener un lenguaje sencillo y claro. Luego de las preguntas viene el cierre. En el cierre, el entrevistador va a hacer un breve comentario, un breve resumen de todo lo que se habló durante la entrevista y va a emitir su opinión personal. En el libro de Aria, nosotros tenemos una entrevista. ¿Está bien, chicos? Voy a pedirles, por favor, que en el libro de Aria, mis chicos de San Juan Bosco, en el libro de Corefo, abran su libro en la página 78 y vamos a leer una entrevista ahí y vamos a ubicar sus partes. El título, la introducción, el cuerpo y el cierre. ¿Está bien? Vamos a identificar entonces. Voy a preguntarle a la señorita Paola. Paola, ¿cuál es el título de nuestra entrevista que tenemos en el libro? Muy bien, muchísimas gracias, Paulita. Entonces, esto es el título. ¿Es llamativo? Sí. Generalmente el título está expresado en una oración. ¿Está bien? Ahora, vamos a pedir a Celeste que ella va a leer la introducción. La introducción es el primer párrafo en donde se presenta el personaje que va a ser entrevistado. ¿Cierto, Celeste? Lee, por favor, la introducción, Celeste. Muy bien, excelente. Mira, aquí nos está presentando el personaje. Ya sabemos cuál es su nombre, Amador Eusebio Vallumbroso. Es conocido como Chevo y nos recibe en el colegio Los Reyes Rojos, en el sótano del colegio. Nos está diciendo dónde se encuentra. Y nos está diciendo también a qué se dedica. Es profesor de danza folclórica. Y al momento de la entrevista, él se sienta sobre un cajón, presiona grabar y abre el telón. Y empieza la entrevista. Ahora viene el cuerpo de nuestra entrevista. ¿Dónde están las preguntas y las respuestas? En una entrevista siempre se van a destacar las preguntas porque están ubicados de un color diferente y algunas van a estar acompañadas de un comentario. Y al realizar la pregunta se va a abrir el signo de interrogación y finalmente se va a cerrar. Voy a pedirle, por favor, ya, a ver, van a ayudarme en este caso, me va a ayudar Antonella. Antonella, tú vas a leer las respuestas. Kareli, tú vas a leer las preguntas. Tú vas a ser la entrevistadora, Kareli. ¿Ya? Tú vas a hacer las preguntas y Antonella va a leer la respuesta. Antonella va a representar a Amador Eusebio. ¿Está bien, Kareli? Ya, un momento entonces. Ahora vamos a poner, en el caso de ustedes. Ahora, un momento, ¿ya? No se preocupen, Antonella, ahora vas a poder, Ya, las escucho, señoritas, entonces, Kareli.
Muchísimas gracias, señoritas. Entonces, aquí vemos, chicos, miren, en el cuerpo es necesario, dice, o sea, a ver, voy a decirlo de la siguiente manera. Cuando tú pones el título a una entrevista, tiene que incluir el título, tiene que incluir una frase que se va a mencionar en el cuerpo de la entrevista. Y yo lo acabo de resaltar, mira, todavía se usa el negro para hablar de una forma exagerada. Es en la última pregunta que respondió don Amador, y parte de esa respuesta está considerado en el título. Estamos poniendo el nombre del personaje al que se va a entrevistar y una frase que él ha utilizado para responder a una de las preguntas. Y si se dan cuenta también, el último párrafo, que es el cierre, contiene una reflexión o un resumen que hace el entrevistador respecto a la vida o a las cualidades que tiene el entrevistado. Voy a resaltarlo todo con rosado para que ustedes puedan diferenciar el cierre de nuestra entrevista. Y también el primer párrafo, ¿ya? El primer párrafo, que es la introducción, lo voy a resaltar con color celeste. ¿Está bien, chicos? El resto de las preguntas corresponde al cuerpo. Acabamos de ver claramente una entrevista, un modelo de entrevista. ¿Ya? Voy a hacer una pregunta. A ver, vamos a preguntarle a Fiorella. Fiorella, ¿qué es lo particular entonces de una entrevista en cuanto a la introducción? ¿Qué tipo de información contiene la introducción de una entrevista, Fiorella? ¿O qué se considera en la introducción, señorita? Muy bien, gracias. Una presentación breve del personal. Paulita, en el cierre, ¿qué se considera en el cierre, señorita? Muy bien, un breve resumen de la entrevista o un comentario personal sobre el entrevistado. ¿Está bien? Ahora vamos a desarrollar el trabajo en el libro de actividades. Les voy a pedir, por favor, que abran su libro de actividades en la página 90, ¿ya? Es donde nosotros vamos a realizar el trabajo en este momento. Página 90. Estamos en la página 90, entonces, del libro de actividades. Y si se dan cuenta, aquí nos está pidiendo que nosotros redactemos una entrevista. Para ello nos están dando los pasos. Está la planificación, está la organización de nuestra entrevista. ¿Está bien? Aquí hay varias preguntas que tenemos que responder. La primera es, ¿a quién entrevistarás? Ustedes van a tener la oportunidad de elegir un miembro de su familia, ¿ya? Puede ser papá, mamá, un tío, un primo, el abuelo, etc. La segunda pregunta que van a responder es, ¿para qué vas a escribir tu entrevista? ¿Cuál es el motivo por el cual vas a escribir? La siguiente, ¿quiénes leerán tu entrevista? ¿Solamente Miss Katy? ¿O solamente en mi casa voy a hacer leer? ¿Qué registro lingüístico se va a utilizar? Ustedes ya saben que generalmente cuando escribimos un texto nosotros lo hacemos en el habla formal. ¿Cuál es el tema que vas a abordar? Ahora, chicos, el tema les voy a dejar libre. ¿Ya? Ustedes decidan qué tema podrían hacer o podrían abordar con la persona que van a entrevistar en casa. O quizás, o sea, está bien, voy a dejar la opción libre, pero también les digo que podrían hablar acerca de la preservación del medio ambiente, el cuidado del medio ambiente, o tal vez la erradicación del racismo. Podrían tocar ese tema con la persona que van a entrevistar en casa. Ahora, ¿qué registro estamos diciendo? El registro que se va a utilizar es el habla formal.
Luego van a poner el nombre completo del familiar que van a entrevistar. Luego van a poner los datos biográficos, qué fecha y en qué lugar nació, cuáles son el nombre de los padres de la persona que están entrevistando, si tiene hijos o está casado y qué tipo de estudios realizó. ¿Está bien? Ahora, en datos profesionales van a considerar el grado académico de esa persona, ¿ya? Y los lugares que ha trabajado. Y también de repente los cursos que ha seguido, muy aparte de una carrera profesional, si ha asistido a seminarios, talleres, etc. ¿Está bien? Y pueden considerar también preguntarle cuáles son sus preferencias, o sea, su hobby, a qué se dedica, qué le gusta, su pasatiempo, etc. Finalmente, van a escribir un título, pero para que puedan hacer el título lo van a dejar para el último. Van a hacer 6 preguntas. No me van a escribir las respuestas acá, solamente las 6. Le van a hacer 6 preguntas a su entrevistado. Pero en las respuestas que les da, ustedes tienen que captar en esas respuestas una frase para que pongan junto con su nombre en el título. El título tiene que ser con el nombre de la persona, que ya va a estar escrito acá, el nombre de la persona, más una frase en una de sus respuestas que les da. ¿Está bien? Y en el cierre ustedes van a hacer un comentario general sobre la vida de esta persona. ¿Y qué les va a ayudar eso? Los datos que han escrito acá, los datos biográficos y los datos profesionales. Este trabajo lo van a hacer ustedes en casa, porque necesitan pensar y ver a quién van a entrevistar en casa. ¿Por qué hablo en casa? Porque estamos en época de pandemia. No pueden salir, ir a buscar a un profesor o no. Tiene que ser en casa, a su papá, a su mamá, a un tío, a un primo que vive en la casa, a una tía, ¿ya? Etcétera. O al abuelito, a la abuelita, yo no sé. Pero tiene que ser un familiar en casa para que ustedes puedan desarrollar todo este proceso. Jóvenes y señoritas, ¿me entendieron? Pregunto. Muy bien, ahora sí en el cuaderno entonces vamos a elaborar un esquema con la teoría de la entrevista. ¿Dónde está la teoría? En el libro del área, ¿cierto? Están en el libro del área, en la página 79. Van a ver, ¿cuáles los tópicos que tenemos? La definición, los participantes y la estructura. Eso es lo que vamos a tener en cuenta. Ahora, ¿qué esquema vamos a desarrollar en el cuaderno? ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un mapa de ideas. Ese es el esquema que se va a elaborar en el cuaderno. Un mapa de ideas de la entrevista. ¿Está bien, chicos? Voy a dejar el tiempo entonces con ustedes para que puedan elaborar su mapa de ideas. A los chicos de YouTube, muchas gracias por haber acompañado. Nos vemos en la siguiente clase.